Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, miércoles 16 de abril del año 2014. Hoy en Informa TV le daré a conocer que la Corte admite amparos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, EIFAI, contra Código de Procedimientos Penales. También le estaré informando que en Querétaro se crea un buzón de quejas electrónico para violaciones de derechos humanos. En materia internacional, veremos que la UNESCO ofrece su apoyo tras el devastador incendio en la ciudad chilena de Valparaíso. También le daré a conocer que Michael Douglas, este famoso actor, aboga en Naciones Unidas por la lucha contra las armas. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. Con el propósito de fomentar la denuncia en la ciudadanía ante casos de violaciones de derechos humanos, el Instituto Municipal de Querétaro, para prevenir y erradicar la discriminación, abrió un buzón de denuncia a través de su página de Facebook. La titular del área, Lidice Rincón, indicó que el objetivo es dar a conocer, en primer término, que la discriminación se debe sancionar y se debe evitar y erradicar. Por ello, invitó a la ciudadanía para que visite la página y envíe los casos en donde han sido vulnerados sus derechos. Además de esto, la funcionaria municipal puntualizó que en la actualidad existen 3 grupos más vulnerados en aquella entidad, los cuales dijo son los indígenas, los jóvenes y las personas portadoras de VIH y SIDA. A partir de este sábado y durante el periodo vacacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California se encontrará presente los fines de semana en los retenes militares, así como casetas de cobro de la ciudad de Tijuana, Ensenada y Mexicali, para salvaguardar la seguridad y los derechos de los viajeros, turistas y residentes de la entidad. El Ombudsman de los Derechos Humanos en Baja California, el licenciado Arnulfo de León Lavenant, invitó a la ciudadanía a recurrir con cualquier visitador adjunto de la Procuraduría de los Derechos Humanos que se encuentre presente en los retenes y en caso de algún abuso a sus derechos humanos, lo haga saber. Asimismo, indicó que todo ciudadano merece transitar seguro y recibir un trato digno por parte de las autoridades. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Jorge Vega Arroyo, rindió su primer informe de actividades al frente de ese organismo. Al dar a conocer las actividades que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el periodo 2013-2014, el Ombudsman manifestó que esa institución trabaja de manera ardua para evitar abusos de las autoridades, siempre con la firme convicción de proteger las garantías individuales de la población. Jorge Vega Arroyo presentó las quejas interpuestas en contra de las diferentes autoridades y también presentó un informe financiero. Cabe señalar que la lectura de este informe se celebró en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde estuvieron presentes los funcionarios integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y consejeros de ese mismo organismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió estudiar la posible violación de los derechos humanos de diversos artículos del nuevo Código Penal, como por ejemplo la geolocalización mediante aparatos telefónicos o la revisión corporal, inspección de vehículos y operaciones encubiertas sin previa orden judicial. Lo anterior se dio luego que admitió las controversias de inconstitucionalidad que interpusieron tanto el IFAI y la CNDH contra ciertos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, documento que fue publicado el pasado 5 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. En este periodo vacacional de Semana Santa habrá guardias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango de las 10 a las 15 horas de lunes a viernes. Igualmente se le podrá atender de manera telefónica en el número 130-1969 o 130-1970, así como también en el teléfono gratuito 01800-170-5555. Además, en caso de que exista una presunta violación a los derechos humanos y se requiera atención fuera de estos horarios,
La ciudadanía tiene a su disposición un número celular, el siguiente es 044-618-122-2373. Por su parte, el ombudsman estatal, el ombudsman de allá de Durango, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, manifestó que la comisión a su cargo está en constante alerta para atender cualquier situación que viole los derechos humanos de las personas, especialmente durante esta temporada vacacional, garantizando en todo momento un trato profesional, pugnado siempre por el respeto a la dignidad de las y los duranguenses. Integrantes de diversas organizaciones sociales realizaron el día de ayer martes una manifestación ante la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos allá en la Ciudad de México para exigir que dicho organismo atraiga la investigación sobre el atropellamiento sufrido por 12 estudiantes normalistas el pasado 9 de abril, cuando bloqueaban una avenida en la ciudad de Morelia, Michoacán. Cabe señalar que durante el mitin, los activistas solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haga una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de este atropellamiento y las posibles omisiones en que habrían incurrido diversos funcionarios del gobierno local al no brindar ayuda a la joven agredida, cuya familia hasta el momento no ha sido contactada por las autoridades. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California inauguró el día de ayer un módulo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Seguro Popular en Baja California, que será instalado en la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la zona de Tijuana, con la finalidad de afiliar y otorgar pólizas de cobertura médica a la ciudadanía. La inauguración de este módulo estuvo a cargo del licenciado Arnulfo de León Lavenat, ombudsman de los derechos humanos en Baja California, y del licenciado Carlos Torres, director general del Seguro Popular. Asimismo, después de haber inaugurado este módulo, ese mismo día, el día de ayer, la Procuraduría de los Derechos Humanos firmó un convenio general de colaboración con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. Bien, esto es parte de lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. Estamos de nuevo con ustedes para presentarles esta vez lo que sucede a nivel Iberoamérica. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el día de ayer martes el asesinato del directivo de radio hondureño Carlos Mejía Orellana, quien era el responsable de marketing de esta emisora en Progreso. Mejía Orellana fue hallado muerto el pasado 11 de abril en su casa en la ciudad de Progreso, en el norte de Honduras. Él trabajaba en esa emisora de radio desde hacía 13 años y en los últimos meses había recibido constantes amenazas de muerte, al igual que el resto de los trabajadores de esta misma emisora. Por su parte, Irina Bokova indicó que es esencial que ese crimen sea investigado y afirmó que urge poner fin a la violencia y a la intimidación contra las y los periodistas en Honduras. En Perú, la adjunta para los derechos humanos y las personas con discapacidad, Gisela Vignolo, lamentó los sucesos ocurridos el pasado 7 de abril contra la ciudadana María Sáenz de Cadenas, quien recibió un trato inadecuado al solicitar información y atención en lenguaje de señas en la oficina de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ubicada en Surco. Ante esta situación, la funcionaria recomendó la investigación pertinente y adoptar medidas para evitar cualquier acto discriminatorio con la finalidad de garantizar la atención de personas con discapacidad auditiva que se acerquen a sus instalaciones. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, expresó el día de ayer martes su preocupación por la destrucción causada por el incendio que rodea la ciudad chilena de Valparaíso. Irina Bokova expresó sus condolencias al pueblo por la trágica pérdida de vidas en esa ciudad y también ofreció su apoyo para salvaguardar el barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en 2003. En ese sentido, señaló que la UNESCO está dispuesta a realizar las labores de restauración que sean necesarias y hacer todo cuanto esté a su alcance para preservar ese lugar.
Un llamado de atención a los grupos armados ilegales formuló la Defensoría del Pueblo de Colombia para que respeten los derechos humanos y particularmente el derecho a la movilidad de los millones de colombianos y extranjeros que durante esta época de Semana Santa transitan por las carreteras del país. Cabe recordar que fue ayer martes en la vía panamericana donde se produjo un ataque con explosivos, cuando un artefacto ubicado dentro de una alcantarilla en ese tramo del corredor vial que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño hizo una explosión, ocasionando el derrumbe de una parte del cimiento, lo cual obligó el cierre temporal de estas carreteras para todo tipo de vehículos. Bien, esto es parte de lo que sucede en Iberoamérica. Hacemos nuevamente un corte y regresamos con ustedes. En este momento le damos a conocer a usted lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. El actor estadounidense Michael Douglas, mensajero de la paz de Naciones Unidas, hizo un llamado el día de ayer martes a impulsar nuevas acciones para lograr un mundo libre de armas. Con motivo del lanzamiento del libro Acciones para el Desarme, 10 cosas que puedes hacer, el actor manifestó que la construcción de un mundo libre de armas requiere una acción conjunta de todos los actores de la comunidad internacional. Durante un acto celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, este conocido actor señaló que este libro es una llamada a la acción para crear un mundo en el que las personas de buena voluntad logren la paz y un mundo libre de armas de guerra. Además, Michael Douglas les animó a promover este mensaje y a liderar, por supuesto, el cambio. Pasando directo a esta información, le comento que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos divulgó ayer martes un informe que aborda las raíces de las protestas en Ucrania, que comenzaron en noviembre pasado, sobre todo en la capital Kiev, y las violaciones de derechos humanos que se produjeron antes y después de esas manifestaciones. Este documento señala que la corrupción, las desigualdades económicas generalizadas y la ausencia de rendición de cuentas por violaciones de las garantías básicas perpetradas por las fuerzas de seguridad contribuyeron a las manifestaciones de protesta de parte de la población el año pasado. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó ayer martes el uso de la tortura en los centros de detención en Siria, tanto por parte del gobierno como por algunos grupos de oposición, y recordó que esto es un crimen de guerra cuando se utiliza en el marco de un conflicto armado. Navi Pillay urgió a ambas partes a detener esta práctica inmediatamente. Además, la oficina de la alta comisionada divulgó un estudio que contiene testimonios detallados de víctimas y testigos de estos abusos. Y de acuerdo con este estudio, se han dado casos de individuos que han muerto mientras estaban detenidos y se cree que la tortura fue la causa de estos decesos. Pasando directo a otra noticia, le comento que la Organización Mundial de Comercio, la OMC, prevé que el comercio mundial crecerá un 4.7% este año, más del doble que en 2013. Además, también prevé que mejorará aún más en el año 2015, en el que espera un incremento del 5.3% en volumen de exportaciones e importaciones. El director general de la OMC, Roberto Acevedo, manifestó al divulgarse los datos que si se confirman los pronósticos de una mejora de la economía a nivel mundial, eso repercutirá en un aumento del comercio mundial. El número de personas que ha llegado a la base de la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur, en la UNMISS, en busca de amparo, ya se ha duplicado en estos últimos días y se calcula que asciende a unos 9.000 refugiados. Así lo explicó ayer martes el coordinador humanitario de la ONU, Toby Lancer, y subrayó que el desafío principal para ese país debe ser lograr una prosperidad económica en lugar de que la población trate simplemente de sobrevivir. El funcionario de Naciones Unidas manifestó que las agencias humanitarias de la ONU y otras organizaciones asociadas
afrontan en la actualidad graves problemas para atender a los más de 70,000 refugiados en bases de la misión de la ONU en ese país, así también como a otros 700,000 desplazados internos y a más de 7 millones de personas que ahorita se encuentran sin seguridad alimentaria. El relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados urgió a Israel a impedir que colonos ocupen la casa al-Rajavi, esto en Hebrón, después de una prolongada batalla legal. En un comunicado, Richard Falk afirmó que el edificio de 4 plantas puede albergar hasta 40 familias y está ubicado estratégicamente entre un asentamiento ilegal y la mezquita Ibrahim, conocida como la tumba de los patriarcas. El relator añadió que 3 familias de colonos israelíes ya se han mudado a este inmueble, lo cual implicará más restricciones para los palestinos en el área, el bloqueo de calles y más hostigamientos para los residentes palestinos y los defensores de derechos humanos que se encuentran en ese país. La Agencia de la ONU para los Refugiados, conocido como la ACNUR, informó ayer martes que ha comenzado a enviar por avión tiendas de campaña a Etiopía y a habilitar más campamentos para albergar el flujo incesante de personas desde Sudán del Sur, que alcanza hasta 1 millar por día. ACNUR calcula que más de 95,000 sursudaneses han huido a Etiopía a causa del violento conflicto en su país y la gran mayoría de estos desplazados son mujeres, niñas y niños. Cabe señalar que la ACNUR ya realizó este pasado lunes el primer envío de un total de 4,000 tiendas de campaña que tienen previsto llegar a Etiopía para albergar a los refugiados y también está reubicando a otros que viven en áreas propensas a inundaciones durante la temporada de lluvias que está próxima a iniciar allá en aquella parte de África. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información en materia de derechos humanos y agradecemos que usted haya estado con nosotros. Le recordamos que puede visitarnos en Facebook, nos encuentra como Informa TV, o bien nos puede seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Esto fue todo por hoy. Le agradezco que haya estado conmigo y lo espero el día lunes 21 de abril con más información, deseando que ustedes tengan unas excelentes vacaciones de Semana Santa. Hasta entonces.